Hola, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, docente del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, y para mí es un gusto, es un honor poder compartir estos conocimientos que hoy, pues, agradeciendo siempre a la Dirección de Tecnología de nuestra universidad, también aquí al Centro de Recursos de Aprendizaje, esta oportunidad que nos dan de poder compartir estos conocimientos. El tema que voy a desarrollar es la dinastía real de los mayas de Copán. Los mayas de Copán, pues es un lugar muy importante que recordemos que es un sitio de patrimonio mundial. Así que vamos a hacer todo un recorrido por cada una de las plazas, es todo un recorrido virtual y tratar un poco de hacer interpretaciones históricas, artísticas y arqueológicas de este sitio. Y que me acompañan en este recorrido por el sitio arqueológico de Copán, hablando acerca de la dinastía real de los mayas de Copán. Comencemos entonces. Bueno, somos historiadores y vamos a iniciar hablando acerca de quiénes fueron los primeros en comentar acerca de Copán. Tenemos que Diego García de Palacios era el oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. En el año de 1576, él le manda un documento, un informe al rey Felipe II, donde le dice que el primer lugar de la provincia de Honduras, que se llama Copán, está en unas ruinas y vestigios de la gran población. Él ya aquí, a partir de 1576, se empieza a hablar acerca de Copán. Y dice en el informe, hay unos soberbios edificios de tiempos inmemorables que de muchas edades se ha perdido la memoria y noticia de los que la hicieron y fabricaron. Repito, 1576 se habla oficialmente de Copán, pero también se hablaba de Copán años anteriores. Aquí ya aparece en los documentos coloniales lo que es Copán como tal. En este documento, aquí aparece una serie de visitantes que fueron acompañando, fueron describiendo lo que pasó con Copán. Por ejemplo, en este caso tenemos en el año de 1834, cuando llegó otro visitante a Copán, y también en 1835, nos dejó datos y una clasificación de los monumentos. Él era Juan Galindo, aunque su nombre oficial se llamaba John Gallagher. Él hace una serie de trabajos, incluso hay una tumba que se le llama actualmente la tumba Galindo, y él incluso tuvo algunos encuentros con Francisco Morazán, es decir, vino también a las órdenes del Ejército Federal de Francisco Morazán, el famoso Juan Galindo, o conocido también este irlandés John Gallagher. También otro personaje importante es John Loe Stephen, que vino junto con Freddy Cattribo, que lo tenemos a este lado, era un arquitecto. John Loe Stephen incluso había andado por lugares como Petra, las pirámides de Egipto, hizo todo un recorrido por toda la zona maya, en Guatemala, en México. Igual también se da cuenta de Copán. Entonces John Loe Stephen, que era también un enviado de Estados Unidos, él en el año de 1839 viene a Copán acompañado de Frederick Cattribo, el arquitecto inglés, para poder trabajar en Copán. Pero resulta que cuando llegan a Copán, él no, no encuentra esa apertura, pero el dueño del predio se lo vende a John Loe Stephen. Entonces, finalmente, John Loe Stephen compra las ruinas de Copán por $50 a José María Acevedo, que era el dueño del predio. Entonces, para poder dibujar bien, para poder tomar fotos con tranquilidad, pues John Loe Stephen hace esta transacción económica, ¿no? Estamos hablando del año de 1839. Cuando John Loe Stephen llega a Copán, encuentra de esta forma. Podemos observar que aparecen una serie de montículos que con el tiempo fueron trabajados y hoy en día lo que miramos de Copán es lo que se ve el trabajo de los arqueólogos, de los antropólogos, de los historiadores, un trabajo de muchos años. Entonces, es lo que encuentra John Stephen. Aquí tenemos lo que es el río Copán, porque el río Copán pasaba justamente al lado de lo que es el sitio arqueológico. Bueno, como vamos a hacer un recorrido por Copán, aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? De estos autos o buses que llevaban a Copán en aquel entonces. Comencemos este recorrido interesante. Cuando uno llega a Copán, uno se encuentra con este rótulo: bienvenidos a Copán Ruinas, el pueblo de Copán Ruinas, un pueblo muy acogedor, un pueblo con muchas tradiciones, con muchos lugares donde dormir, etcétera. Un lugar muy
incluso hasta seguro, ¿no? Para conocer a los mayas hay que ver la cosmovisión de los mayas. Si ustedes observan acá, hay diferentes elementos que nos cuentan un poco su historia. Esto es el mundo según los mayas. En la parte superior lo que podemos encontrar es lo que se conoce como el supramundo o el mundo de las estrellas. Los mayas pensaban que cuando morían, primero pasaban por diferentes niveles, pero vamos a ver primero por qué nivel pasaban. Se le conoce como el inframundo, o sea, el mundo de los muertos. Cuando ellos morían, iban primero al inframundo y después ascendían a lo que es el supramundo. Y aquí podemos ver algunas de las deidades: Ixchel, la diosa de la luna, Ixtagná, el dios creador, y Kinich Ahau, el dios del sol. Son los astros quizás de los más importantes, pero que habían otros que eran venerados también por los mayas. Entonces, el arco que observamos aquí es lo que se llama la Vía Láctea. Los mayas miraban la Vía Láctea como una serpiente con dos cabezas. Y en la parte central, en este plato, encontramos lo que es el mundo de los vivos, el mundo terrestre. En la parte norte la representaban con el color blanco, la parte sur con el color amarillo, el punto cardinal del lado este, el color rojo, y el punto cardinal con el lado oeste, el color negro. Entonces vemos para toda lo que es su cosmovisión. Para entender a los mayas hay que conectarnos con ellos. Y en este caso lo podemos observar en el esquema que nos habla acerca de cuál era su cosmovisión. Bueno, ¿dónde tomaban los colores? Básicamente de lo natural. Aquí podemos observar en esta mazorca de maíz, que es muy típica de esta zona, que tiene diferentes colores. Al momento de hacer la masa sale como un color negro. Cuando uno va a Copán, uno se encuentra con una serie de montículos importantes, y estos montículos, ¿qué son? Pues son edificios, estructuras, palacios, templos, y en Copán se han registrado más de 4.500 montículos que están mapeados, de los cuales aproximadamente unos 1.200 han sido excavados. Es que nos falta por decir de Copán. Entonces uno llega a Copán y siempre decimos, estas piedras cuentan la historia, porque debajo de acá encontramos algún tipo de pirámide, como lo vemos en este esquema, ¿verdad? Porque los mayas tenían la costumbre de construir sobre construcción. Entonces podemos observar pues esos diferentes niveles, y porque ellos lo que miraban arriba lo reproducían abajo. Entonces no podían construir en otro sector que no fuera básicamente donde ellos ya lo habían planificado desde antes. Bueno, otros elementos importantes es donde sacaban ellos el famoso cacao, ¿no? Una de las frutas exóticas que era únicamente utilizada por la nobleza. Aquí lo podemos observar, que en la actualidad uno puede incluso degustar de estas semillas dulces, de que después se hace aquí lo que se conoce como el chocolate. Dentro de la zoología sagrada de los mayas tenemos también lo que son los jaguares. En este caso, esta pantera, para ellos era muy importante porque tenían que ver con las deidades, tenían que ver con cuando moría un gobernante, era acompañado por uno de estos felinos. Estos son de los felinos quizás más poderosos de la selva. En el caso del jaguar que todos conocemos, en la cosmovisión maya, esas manchas que ustedes observan, esas manchas básicamente tienen que ver con las estrellas, representaban lo que son las estrellas. El jaguar es un felino que caza en la noche, pero también en épocas donde hay poca comida lo hace de día, un animal sagrado que incluso muchos gobernantes en Copán tenían este seudónimo de jaguar, ¿verdad? Humo jaguar, luna jaguar, lo están representando. Y también los monos que viven constantemente, ¿dónde? Viven en las copas de los árboles, es decir, es lo que está más cerca de lo que es el cielo. Entonces son parte de esta zoología sagrada en la cultura maya. Lo encontramos en vasijas, lo encontramos en esculturas, es decir, es un primate muy, pero muy importante, sobre todo este mono cara blanca. Y también lo que son los perros. Este tipo de perro que se le conoce como el xoloescuintle, acompañaban a los mayas en sus aventuras de cacería, eran también parte de animales domésticos, y que todavía existen en la actualidad. Vamos a decir lo que es uno de las razas de perros más antigua de la América prehispánica, ¿no? Es casi un lujo tener un perro de estos en nuestras casas. Y también el quetzal. Quetzal era un animal sagrado a tal punto que muchos reyes tenían el nombre de quetzales como el primer gobernante de Copán, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Al igual también que la guacamaya, era un ave real que traía el mensaje de los dioses,
lo transmitía a los gobernantes mediante el árbol de ceiba. Lo podemos observar en las diferentes decoraciones que encontramos en el juego de pelota en Copán, también en otros lugares de la zona maya. Era una ave bastante guerrera. Cabe destacar que cada uno de estos animales sagrados lo van ellos utilizando en cada una de sus decoraciones. En el caso, por ejemplo, de la serpiente cascabel. La serpiente cascabel era una de las serpientes quizás más representadas. La encontramos en el campo de pelota en Chichén Itzá, que representa lo que es el aro por donde pasaba el balón del juego de pelota. Una serpiente pero muy conocida en la zona maya. El murciélago, recordemos que vive en las cuevas, vive en las cavernas. Para los mayas, lo más sagrado era lo que estaba cerca de las cuevas de las cavernas, porque ahí se producía el maíz, la lluvia, los relámpagos, todo lo que tiene que ver con la vida. Y los murciélagos viven en la entrada de estas cavernas o de estas cuevas. La mariposa simboliza para ellos el espíritu de los guerreros cuando morían. ¿Se convertían en qué? Se convertían en mariposas, hablando un poco de los dioses gemelos que vamos a mencionar más adelante. Al igual también que la abeja, los mayas también se dedicaron a la explotación de la abeja con miel, pero sin aguijón. Y para ellos representaba mucho, a tal punto que hubo un gobernante en la zona de Tulum que se transforma, cuando él muere, se va transformando a lo que es una abeja. Y también esta foto la hice en los predios de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y es donde aparecen este grupo de sonpopos, que dentro de la cosmovisión maya, los sonpopos ayudaron a los dioses gemelos para poder sobrevivir las pruebas en lo que es el inframundo. Vemos toda esa relación de estos animales, de lo que llamamos la zoología sagrada, que lo encontramos en los mayas. En la decoración podemos encontrar también el uso de una piedra volcánica conocida como el jade, que para ellos era pero muy importante. El jade simboliza eternidad, simboliza vida. Y aquí vemos a este príncipe maya totalmente decorado con jade, en lo que son las orejas, las orejeras, en su nariz, el tocado. Y algo interesante que el tocado aquí, lo que podemos observar en el tocado es que representan las plumas de quetzal. Eso es muy importante. Y todo lo que es esta pechera, que tiene que ver con una decoración totalmente con jade. Era como la forma como se vestía el típico príncipe maya de la época. Y aquí podemos observar incluso que tiene sus ojos, que lo que decimos visco, ¿no? Unos ojos era parte también de la belleza, porque muchos de este tipo de belleza en ese entonces se aplastaban la frente para que se volviera la cabeza más grande. Entonces lo podemos observar también en este príncipe maya. Entonces podemos observar también, aparte de eso, todo lo que es el sitio arqueológico. Como vamos a hacer recorrido, ya los conecté con el mundo maya, ahora vamos a ver lo que representa Copán. En esta imagen que ven aquí en este plano, podemos observar todo el sitio arqueológico de Copán. Entonces vamos a comenzar el recorrido justamente aquí donde tenemos esta flecha. Ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, está el río Copán, el patrón que siempre tenían estas culturas prehispánicas, ubicarse siempre cerca de la fuente de agua. Toda esta zona de aquí se le conoce como la Acrópolis en Copán, es la zona para uso privado. Estos son los barrios que están muy cercanos al sitio arqueológico, y esto es lo que se conoce como la plaza principal, donde el pueblo se encontraba. Esta parte el pueblo no se movía, pero aquí sí, donde está el campo de pelota, está la escalinata y están lo que son las estelas. Es una zona privada. Originalmente, los mayas, cuando llegaban a Copán, no entraban por donde entramos nosotros cuando vamos a Copán en este sector. Ellos entraban por el lado del río, en esta parte, ¿no? Porque en línea recta, si trazamos una línea recta acá, se encuentra la zona que se le conoce como Las Sepulturas, que era un barrio residencial. Pero como vamos a iniciar entonces el recorrido, cuando uno llega, cuando se entraba a Copán, había una estela que le estaba dando a uno la bienvenida, la estela J. Esta estela, lo que decía, así en esta traducción, si ustedes pueden ver, es una escritura que está como en forma de un petate, ¿no? Que para los mayas el petate era muy importante. Lo que está diciendo, cuando la bienvenida que le daban cuando entraba al sitio, en aquel entonces dice: usted está entrando en la gran plaza de la gente, plaza sagrada, donde Huachaclajún Ubalcahuil,
sucesor legítimo del gobernante 12, Kat Utit Hatkawil y Kinish Yaskumo, fundador de la dinastía, realizarán rituales para marcar el paso del tiempo y así asegurar sus vidas y prosperidad. Están dando como una especie de bendición, una bienvenida, y están hablando de que los gobernantes, quizás de los más importantes de la dinastía, van a hacer rituales que tienen que ver con lo que es el tiempo. Pero cuando uno sale del lugar, en el otro lado de esta estela J, aparece otra leyenda que nos habla o nos dice que dice, usted sale de la gran plaza de la gente para volver al mundo de los mortales, gobernado por los ciclos de la vida y la muerte. Es decir, que uno sale de Copán y se vuelve prácticamente otro mortal. Miren qué interesante cómo los mayas de Copán hacen este tipo de rituales. Como vamos a hablar de la dinastía real de Copán, tenemos acá en este dibujo ilustrativo, ¿a quién? Al fundador de la dinastía de Copán, conocido como Kinich Ahau Yaxcumo, quiere decir Yax el nuevo, Kut Quetzal, Mo Guacamayo, sería como una traducción como el nuevo Quetzal Guacamayo. Esa sería como una traducción, y este es el fundador de la dinastía de Copán, que la fundó en el año 426 después de Cristo, ¿no? No es que no hubieron reyes anteriormente, sí hubieron reyes, pero él inicia esta dinastía. Y aquí, en esta reconstrucción que se hace de su cuerpo, encontraron sus huesos, notamos que tiene una ligera deformación en su mano derecha, ¿verdad? Es decir, tenía su mano quebrada, tiene el esternón hundido y tiene su clavícula izquierda quebrada. Es decir, que tiene una serie de defectos, pero esto es en base a los huesos que se encontraron. Pero aún así, él logró vivir. Fue un gobernante pues, que llegó a morir aproximadamente a los 80 años, que era algo fuera de lo normal en la cultura maya, ¿no? Pero también encontramos que cuando los antropólogos forenses hacen una reconstrucción de su rostro, cómo pudo haber sido su rostro, aquí lo vemos que sí, era una persona de una edad bastante avanzada. Este era su rostro que estuvo guardado durante muchos años, le sale a la luz en esta presentación. Bueno, entonces vamos a iniciar el recorrido con el patio occidental, que es la zona de la Acrópolis, la parte privada, porque vamos a hacer todo este recorrido hasta llegar a la zona de lo que son las estelas. Cuando vamos al patio occidental, vemos en este dibujo ilustrativo una de las pirámides o templos más altos que tenemos en Copán. Me refiero al templo 16. Si observamos, los mayas, como construían sobre construcción, debajo de este templo se encuentra otro de los templos quizás más emblemáticos en Copán, que es el conocido como el templo Rosalila. Pero este templo Rosalila tiene que ver básicamente con ¿qué? Con el templo del Quinichajao, o sea, del Señor del Sol. Y más abajo se encuentran otros templos. Entonces aquí podemos observar cómo los mayas hacían esa construcción sobre construcción. Por ejemplo, cuando uno llega a Copán, llega hasta Plaza Occidental, encontramos este edificio, les decía, es uno de los más altos en Copán, y de repente uno mira, no, dicen, son puras piedras, pero yo digo, estas piedras cuentan su historia. Como podemos ver acá en este templo 16, los diferentes niveles que se pueden observar y las diferentes construcciones. Tenemos acá el templo Oropéndola, debajo del mismo, el templo Rosalila, que podemos observar acá, que está un poco más elevado, y finalmente el templo 16. Entonces, con esto probamos cómo los mayas construían sobre construcción, viendo en este plano para poderlo entender mejor. Ahora, debajo de ese templo 16, entonces encontramos lo que se refiere al templo que se llama Rosalila, pero es el templo del Quinichajao, del Señor del Sol. Y los mayas, este templo fue interesante, porque era tan sagrado que los mayas no lo destruyeron. Usualmente destruían la parte superior, porque lo que hicieron fue que lo envolvieron, lo pintaron de color blanco, lo rellenaron de tierra, prácticamente lo momificaron y lo enterraron. No lo podían tocar mucho porque era una señal de mal augurio, pero sí lo protegieron. Y abajo podemos observar las tumbas donde se encontraban, o las criptas, algunos de estos cuerpos, y también en este sector de aquí es donde se encontró la tumba del primer gobernante de Copán, o sea, Yaxcumo, ¿no? Como se puede estudiar. Casi es como un edificio de unos 3 o 4 pisos, ¿no? Y que está dando la cara hacia el oeste. El oeste era muy importante porque es ahí donde el sol
se esconde con los mayas. Lo podemos observar más de cerca, ¿verdad? Y vemos que son como serpientes bicéfalas. Esta es la cabeza de una serpiente, aquí vemos la otra, está como con las fauces abiertas, y aquí sale un personaje, y ese personaje representa al sol. Y también se observa acá el cuerpo de una serpiente, otra vez abriendo su fauce. Esta es una cabeza y esta es la otra cabeza. Es interesante, ¿no? Toda esa iconografía que se juega en el mismo. Cuando se hacen las excavaciones, ¿verdad? Se empiezan a encontrar los huesos de estos personajes o de lo que ahí, pues los mayas acostumbraban siempre a enterrar a sus muertos con vasijas, con todas las pertenencias que le iban a servir en la otra vida, ¿no? Observamos, por ejemplo, en estas imágenes los huesos. Notemos también que los mayas acostumbraban a usar el jade, tanto como incrustaciones en los dientes, o lo ponían en la boca, porque ellos pensaban que el espíritu pasaba por la piedra de jade y la purificaba. Podemos observar también acá, algo también interesante es el uso del cinabrio, que es el cinabrio, ¿lo hacían para qué? Lo hacían para mantener o preservar los huesos, y por eso ustedes pueden observar aquí el color rojizo, pero también podemos observar algunas de las piezas que ellos utilizaban de jade, como la especie de las cuentas de jade. O sea, ellos le apostaron a la otra vida, ¿no? Aquí podemos ver más en detalle el trabajo que se hace en los dientes con el jade. Entonces, esto nos dice, cuando hacemos excavaciones, cuando encontramos jade en los personajes, es que eran personas muy, pero muy importantes en la sociedad maya de ese momento. También ahí se encontró en Rosalila, o en el templo de Quinichajao, se encontraron estas hachas que son de pedernal. El pedernal es uno de las piedras más resistentes del planeta. Y lo interesante de esto es que estaban envueltas en textiles, porque aquí vemos la evidencia del textil. Entonces, estas hachas eran colocadas probablemente en una viga, una piedra, y estos representaban como bastones de mando, como cetros de mando. Lo encontramos en los diferentes lugares. Y observemos que se ve aquí como una especie de un perfil, ¿verdad? Es decir, cada uno de estos representa un perfil con su respectivo tocado. Es toda una escultura hecha en pedernal. Fue quizás cambiaron todo el estilo para ese entonces, pero son hachas ceremoniales, hachas mortuarias que le servían quizás en la otra vida. También se encontraron todas estas piezas, esta es parte de la joyería, ¿verdad? Que se encontraban en esta tumba. Eso nos dice de nuevo que ellos sí le apostaron a la otra vida, siempre de jade, como ustedes lo pueden observar. Igual también encontraron esta vasija que preserva acá un personaje que representa a Tlaloc. Siempre el gobernante de Copán, el primer gobernante de Copán, aparece vestido como Tlaloc, ¿no? Con unos anteojos de Tlaloc, que tiene que ver con la sangre, el sacrificio y lo que es la solicitud de agua también. Tienen diferentes significados. Al igual también tenemos acá, hay un altar que está enfrente de este templo 16, por eso decía que todo esto nos cuenta la historia, donde aparece en cada uno de los puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste, aparecen 4 personajes. En total son 16. ¿Y qué están representando? Están representando la dinastía real de los gobernantes de Copán. Pero aquí aparece el gobernante, el fundador de la dinastía de Copán, Yaxcumó, que les puse al principio, ¿verdad? El que va a morir a los 80 años. Y aquí tenemos el último gobernante de Copán, conocido como Yazpat o Yazpasat, quiere decir nuevo día, sol naciente. Y algo también interesante, que todos los reyes de Copán se hacían llamar Kinich Ajao, es decir, que descendían del sol, ¿verdad? Que vemos en la escena donde Yaxcumó le está pasando el bastón de mando a Yazpasat. Este fue el que hizo el famoso altar Q, que es un altar realmente, el nombre original sería el altar de Yaxcumó, es un altar dinástico. Entonces vemos aquí lo que es el traspaso de mando, donde Yaxcumó le pasa a Yazpac ese poder. Pero realmente Yazpac ya había muerto anteriormente, hace muchos años. Y aquí lo vemos desplazado, este altar Q. Entonces observamos que la parte principal sería esta, ¿no? Y vemos a Yaxcumó, le está pasando el bastón de mando a Yazpac. Pero aquí vemos que en total hay 4 en cada punto cardinal, total son 16. Entonces, estos 16 es la dinastía real
de Copán. Y en la parte frontal o la parte superior del altar observamos una escritura jeroglífica, que aquí lo que nos está diciendo es la toma de posesión de quién, del 16º gobernante, o sea, el último gobernante de Copán. Este fue el que mandó a hacer esta edificación. Y aquí vemos una escena donde él sacrificó 16 jaguares, uno en honor a cada gobernante. Esto nos dice también que fue algo que se salió de la normalidad en el caso de Copán, porque recordemos que estos altares siempre cuando eran inaugurados había una especie de sacrificio. Y él lo que hace que en la toma de posesión sacrifica 16 jaguares, también la hace con los guacamayas, es decir, que es una toma de posesión que se sale de la normalidad en todo Copán y también en el mundo maya. Bueno, continuando en esta plaza occidental, tenemos aquí la tribuna de los espectadores, que en Copán se conoce como el Templo 11. Y acá nos da a conocer los 3 niveles de los mayas. El inframundo, el mundo de los muertos, al subir estas gradas, pasamos al mundo terrestre y al último nivel pasamos a lo que es el supramundo. Entonces, en este edificio podemos observar los 3 mundos de los mayas en esta representación. Y también este edificio vemos también las diferentes técnicas arquitectónicas que los mayas tenían al momento de construir el famoso talud tablero, la grada, las graderías, los paneles, los dinteles, lo van aplicando en este edificio, ¿no? Como tal. Y en la parte superior del edificio, el rey podía ver por un lado a la nobleza y por otro lado a todo lo que es el pueblo. Esta era una zona preferencial donde él podía incluso observar el gran juego de pelota. Es interesante porque pues, nos damos cuenta de que los gobernantes aquí tenían ese contacto con la nobleza y tenían también el contacto con el pueblo, pero con el pueblo era un poco de largo, con la nobleza era una cercanía. Bueno, ahora vamos a pasar al patio de los jaguares. ¿No? El patio de los jaguares, ¿por qué le dicen así? Vamos a verlo en este momento, ¿no? Entonces pasamos de la plaza occidental a lo que es el patio de los jaguares en Copán. Ahí se encuentran una serie de casas, que para mí sería como una zona de las casas reales, que podemos hablar de 2 gobernantes, 2 casas de 2 gobernantes. Esta que vemos acá es la casa del último gobernante de Copán, conocido como Yazpat o Yazpasat. Ellos era como un palacio, ¿no? Los palacios, tenemos lo que son templos, eran para hacer actividades religiosas. Los palacios donde ellos vivían, probablemente también recibían visitas. Esta era la casa. Lo interesante de su casa, ¿verdad?, es que también ahí él tuvo la oportunidad de dirigir su propia cripta donde iba a ser enterrado. Vemos acá, en la zona donde él se sentaba, esta es la parte donde dormía, y también una serie de deidades que lo estaban protegiendo durante sus sueños. Era protegido durante sus sueños. Esta era la casa del último gobernante de Copán, conocido como Yazpat, y él mismo él dirigió su propia cripta. Aquí yacían los restos del último gobernante de Copán, que por cierto, esta tumba fue saqueada. Los entierros o los velorios duraban mucho tiempo esperando que llevaran regalos. Vemos acá estos nichos donde depositaban las principales, vamos a decirlo así, las ofrendas que eran ocupadas para la otra vida. Realmente, sigo destacando, los mayas le apostaron a la otra vida. Esta es la típica tumba o cripta de un gobernante o del último gobernante en Copán. Luego, este es su patio, porque esta es su casa, ¿no? Son sus graderías y este es su patio. Observamos una escultura muy interesante donde él se sentaba, que es un jaguar. Cabe destacar que Copán fue declarada sitio de patrimonio mundial en el año de 1980, pero también hubo excavaciones anteriores que habían convenios para 1900 que era mitad y mitad lo que encontraban. Pero por eso hay muchas piezas de Copán, las encontramos en unos museos, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, era donde se sentaba el gobernante, falta la cabeza, y aquí vemos que es una escultura que tiene que ver con un jaguar. Vemos siempre la importancia del jaguar. Enfrente de la casa de este gobernante tenemos otra casa importante. Es la casa del 13º gobernante, que la literatura la va a encontrar como 18 conejos, aunque el nombre de él original era Huachaclajún Ubal Cahuil, quiere decir las 18 caras del Cahuil, las 18 manifestaciones del Cahuil.
el cahuil era un santo patrón, vamos a decirlo así, entre comillas, de Copán. Entonces, muchos de los gobernantes de Copán utilizaban siempre al cahuil que los protegía. ¿Ok? Podemos ver acá la casa de este gobernante, el 13º gobernante, que aparte de eso funcionaba como un observatorio astronómico. Es muy importante porque en esta casa se daba, en la decoración podemos encontrar que tiene que ver con el inframundo y el supramundo de los mayas, casi único en el mundo maya. Viendo en este dibujo, en esta ilustración de la casa, como de la casa en la época de apogeo, podemos observar que al ingresar uno era como absorbido o tragado por una serpiente. Esta era la casa del 13º gobernante de Copán, Huachaclajún Ubalcahuil. Y al lado encontramos una casa que se conoce como o la casa del poder, donde ellos tomaban decisiones importantes. Cabe destacar que este gobernante fue capturado en las selvas de Copán y fue decapitado en Quiriguá, en Guatemala. Quiriguá era un centro tributario de Copán. Entonces podemos observar en esta recreación artística, donde había la famosa decoración del dios del maíz, que la encontramos nosotros actualmente en nuestros pasaportes, ¿verdad? Aunque esta pieza, la original, se encuentra en un museo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas de estas piezas las llevaron para estudios, pero al final, con este convenio de 50% para un país y 50% para Honduras, aquí vemos parte de ese 50%. Bueno, ¿por qué llaman Plaza de los Jaguares? Observamos acá que era un lugar donde funcionaba como una especie de un anfiteatro, donde habían eventos de tipo cultural, bailes, quizás algunas contiendas, peleas, etcétera. Le llaman la Plaza de los Jaguares porque hay 2 jaguares que están decorados o que están esculpidos. Es todo un mosaico, Copán es todo un mosaico. Y podemos observar el jaguar que está en pleno movimiento. Este movimiento casi está como bailando. Entonces son jaguares danzantes. Y en la parte, estos agujeros tenían piedras de obsidiana, que es esa piedra volcánica. Y aquí se puede observar todo lo que es la Plaza de los Jaguares, que servía más que todo para actividades recreativas de los mismos mayas. ¿Quiénes eran parte de este proyecto? ¿Quiénes iban acá? Pues básicamente era para la nobleza. El pueblo no se movía, no andaba en estos lugares, ¿no? Era algo, una actividad básicamente para la nobleza como tal. Y aquí tenemos la famosa Popol Now, la Casa del Poder, que la hizo el 14º gobernante, conocido como Catyoplat Chancawil. Este era hijo de Huachaclajún Ubalcahuil, o 18 conejos, al que lo decapitaron en Quiriguá. Él solo hizo esta edificación. Ya Copán, cuando decapitan a Huachaclajún Ubalcahuil, se empieza a ver el declive de Copán, las pocas construcciones, ¿verdad?, que se dan en ese entonces. Bueno, ahora pasamos al patio de la escalinata de los jeroglíficos en Copán. Ya de aquí en adelante es una zona para uso público, ¿verdad? Este es la Acrópolis, que esto es para uso privado, realmente para la nobleza. Viendo en esta imagen, observamos los diferentes edificios. Esta es la parte trasera del primer templo que vimos, donde el rey se sentaba y aquí observaba el juego de pelota. Aquí tenemos lo que es la plaza o la escalinata de los jeroglíficos, ¿verdad?, en Copán. Ya vamos a comentar un poco de esta. Es decir, una zona para uso privado, y en la parte superior el Popol Nay, y por aquí tenemos la casa de Huachaclajún, una vista general del sitio. Copán, cuando se declara sitio de patrimonio mundial, a Copán es por 2 aspectos importantes. 1, por la escalinata, y 2, por las estelas en Copán. Aquí nos cuenta la historia prácticamente de los últimos 6 gobernantes de Copán, y en cada uno de estos aparecen estos gobernantes. Y es prácticamente un libro de piedra, es una escalera dinástica donde nos cuenta la historia de estos últimos 6 gobernantes. ¿Quién la hace la última edificación? Pues la hace el 15º gobernante, que su nombre era Humo Caracol, Humo Ardilla o Humo Concha. Entonces es considerada hasta el momento la escalinata maya, con escritura jeroglífica más grande del mundo maya. Aquí podemos observar parte de estas,
Una de las decoraciones de un gobernante que se encuentra actualmente en el Museo Peabody en la Universidad de Harvard. Este es uno de los 6 guerreros que adornaban la escalinata. Este es parte del proyecto, el convenio que se fueron algunas piezas. Pero para que tengamos una idea, aparecen con un escudo de guerra. Siempre el último gobernante aparece vestido como guerrero. Siempre trataba un poco de dar a conocer su poder. En el interior de la escalinata, que ahí tuve la oportunidad de poder trabajar, hay, buscando la pared original, porque dentro de la escalinata hay dos más. Recuerden que los mayas construían sobre construcción. Encontramos esto, la limpieza. Sabemos que por ojo clínico que de repente aquí hay algo, ¿verdad? Este es parte del relleno, son cabezas de guacamaya. Entonces podemos ver acá, incluso cuando avanzamos en la excavación, se encontró esta estela, que esta estela es una de las más antiguas en Copán, hecha en el año 426 después de Cristo. Imagínense. Continuando con él, se procedió a limpiar y se encontró esta estructura, que es una estructura, una cripta mortuaria, realmente que se usaba para eso, para enterrar a personajes importantes. Cuando vemos este tipo de arquitectura mortuaria, nos dice la importancia que quizás tenía el personaje. Se procedió a limpiar en la misma y encontramos esto, ¿no? Y se levantaron estas lápidas, porque era una costumbre de los mayas, ponían a sus muertos, ponían lápidas, se levantaron estas lápidas y encontramos esta tumba, esta cripta, con elementos que tienen que ver con la otra vida. Estas vasijas le iban a servir en la otra vida. Y también encontramos huesos que nos hablan del personaje. O sea, en nuestras fuentes históricas como historiadores, las tumbas nos dan mucha información porque aparecen los diferentes instrumentos que ellos utilizaban y que les podía servir también en la otra vida, ¿no? Parte de lo encontrado en esta excavación, los famosos urnas. Aquí tenemos estos eran utilizados, ¿para qué? Para quemar copal. De las nariz, de las orejas, de los ojos salía humo. Son tapaderas de incensario que servían para poder llevar a cabo eventos previo a ser enterrado el personaje, ¿no? Y también encontramos una serie de ofrendas de jade. El jade nos va a decir la importancia que tiene el personaje en la sociedad maya. Siempre cuando encontramos jade está relacionado con el poder. Más o menos, esta es una reconstrucción hipotética de cómo pudo haber sido la escalinata de los jeroglíficos en Copán, una de las más bellas o considerada de las más bellas en la zona. Bueno, ahora vamos al campo de pelota Guacamaya. Ya hemos hecho este recorrido por la parte de la Acrópolis, vamos por la escalinata, ahora vamos al campo de pelota Guacamaya. ¿Por qué le decimos campo de pelota Guacamaya? Vamos a ver por qué, tiene una serie de elementos interesantes. Viendo en esta foto desde arriba, vemos que el campo tenía una forma de una I. Todos los campos de pelota del mundo maya tienen esa forma. Recordemos que es un patrón, lo encontramos en Tikal, lo encontramos en Palenque. El campo de pelota es como muy usual, no tanto el tamaño, pero sí la actividad que ellos realizaban. En el caso de Copán, tenemos en Copán, se le considera uno de los campos de pelota más bellos del mundo maya, como ustedes lo podemos observar. Estos eran marcadores, ahí podía rebotar el balón. Recordemos que era un juego sagrado, era un juego que tenía que ver con temas agrarios, ¿verdad? Y, en principio, y también lo relacionan con el famoso libro del Popol Vuh, donde habla de los dioses gemelos, Unampuis Balanqué, que juegan el juego de pelota. Entonces los mayas, cuando jugaban el juego de pelota, estaban recordando la hazaña heroica de los dioses gemelos que le ganaron a los dioses del inframundo en el juego de pelota, ¿no? Estos son unos marcadores, son cabezas de guacamaya que servían un poco para que ahí el balón que representaba el sol podía pegar. Pues en Chichén Itzá encontramos que hay un círculo, un aro. Por ahí pasaba el balón, ahí terminaba el partido, ¿no? Luego el juego. Pero en Copán es diferente porque Copán pertenece al periodo clásico. El periodo clásico de los mayas es del 250 al 900 después de Cristo. Y el posclásico es del 900 después de Cristo hasta el momento de contacto con los españoles. Entonces el Chichén Itzá pertenece al periodo posclásico, Copán es del periodo clásico. El periodo clásico es la época de oro que tenían los mayas. Y aquí
pues cuando los jugadores pasaban por este arco, el famoso arco falso, o la bóveda falsa de los mayas, comenzaba el juego, porque el juego era jugado en la representación de la cosmovisión maya en el inframundo, ¿no? Entonces era un lugar muy importante por donde pasaban los jugadores del juego de pelota. Y se enfrentaban con estos monstruos, ¿no? Eran los dioses del inframundo. Entonces los mayas se enfrentaban, o los dioses gemelos se enfrentaban con estos monstruos en lo que es el inframundo como tal, ¿verdad? Dioses que tenían que ver con enfermedades, con pestes, con mala suerte, etcétera, etcétera, que los mayas les temían realmente a esto, ¿no? Aquí podemos observar la gran cantidad de señores del Xibalbá. Estos son los que vivían en el Xibalbá, y que el temor de los mayas era que si rebotaba mucho el balón en el piso, estos podían salir y traer pestes, enfermedades, mala suerte a su gobierno. En el Popol Vuh nos habla acerca de que los dioses gemelos, Unanpú y Xbalanqué, jugaron juego de pelota. Aquí vemos que el inframundo de los mayas era acuático. De alguna u otra forma, los dioses gemelos, Unanpú y Xbalanqué, ellos hacen un convenio con los dioses del inframundo que los pueden matar y devolver la vida. Pero al final los matan, pero no les devuelven la vida. Y al final, tanto Unanpú como Xbalanqué, en esta escena que vemos, que es en el inframundo maya, ellos salen triunfando, los mayas, cuando jugaban juego de pelota, están representando la hazaña heroica de los dioses gemelos que le ganaron a los dioses del inframundo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues se transforman en lo que es el sol y la luna. Salieron triunfando y salen de la boca de la serpiente felices porque se transforman en lo que es el sol y la luna. Entonces, eso tiene que ver con la cosmovisión maya, el gran juego de pelota. Y aquí tenemos un dibujo ilustrativo, artístico, para poder entender mejor cómo era este juego de pelota en Copán, que se le consideraba uno de los juegos de pelota quizás más bellos del mundo maya, ¿no? Y vemos aquí la decoración de las guacamayas. Al principio les comentaba que las guacamayas tienen que ver mucho con lo que es las aves guerreras. Y en Copán la decoración de las guacamayas es muy importante, y la zona donde se jugaba era acá, la zona, vamos a decirle así, de peligro, ¿eh? Donde se anotaban, pero también era por todo el lugar. Copán estaba repellado con estuco, que es cal con arena, y también los pisos eran pisos de estuco, que es cal con arena, para que el balón pudiese rebotar mejor. El balón, recordemos que representaba lo que es el sol, era un lugar sagrado, un balón sagrado. Arriba del campo de pelota hay un altar que se le conoce como el altar L. Este fue el último altar que se hizo en Copán, año 822 después de Cristo. De ahí no se volvió a construir otro altar en Copán. Incluso quedó inconcluso, no se logró terminar. Era un gobernante que se llamaba Usitok, como el rey del Pedernal, el gobernante del Pedernal, que le pedía el poder a Yazpac, al último gobernante de Copán, ¿verdad? Como les digo, quedó inconcluso, no se logró terminar. Esto fue en el año 822 después de Cristo. Entonces aquí vemos que Usitok le está pidiendo a Yazpac el bastón de mando, que le traspase el mando para que su gobierno sea realmente verdadero. Bueno, y aquí tenemos finalmente lo que es el Patio del Sol. El Patio del Sol, que incluso fue bautizado por los profesores del Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales, porque ellos van a observar lo que son las diferentes estelas en la zona. El Patio del Sol es la zona totalmente pública, ahí era el centro ritual, el centro ceremonial, era donde el gobernante se encontraba con su pueblo, por así decirlo. Es donde están las diferentes estelas. Esta es la estructura 4, que tiene 4 entradas, una al norte, otra al sur, otra al este y otra a lo que es el oeste, donde el rey era traído desde la Acrópolis, lo subían por acá y hacía este recorrido. Entonces vemos acá, por ejemplo, las diferentes estelas. Las estelas, quien las mandó a hacer fue el 13º gobernante de Copán, que lo he mencionado, conocido como 18 Conejo, Huachaclajún, Ubal Cahuil. Él pudo desarrollar toda una tecnología, algunos le llaman el barroco maya, ¿verdad? De que no había ningún espacio vacío en lo que son las estelas. Y las estelas de Copán, las que ustedes ven en Copán, ¿a quién representan? Todas en la plaza principal. Representan al 13º gobernante de Copán,
o sea, Huachaclajún Ubalcahuil. Él fue el que hizo esta estela. Y es algo interesante, porque las estelas se están viendo casi de frente a frente, pero hay unas que tienen la cara hacia el este, están viendo la salida del sol, y otras que tienen la cara hacia el oeste, están despidiendo al sol. Entonces, este gobernante lo que está haciendo es que, como él desciende del sol, él va controlando la salida del sol desde que el sol sale hasta que se esconde. Entonces las estelas, aparte de ser publicidad del rey, aparte de servir como marcadores, también servían para saber cuándo eran equinoccios, cuándo eran solsticios. ¿Y eso para qué? Con fines agrarios. O sea, tenían diferentes funciones, lo podemos observar acá. Aquí tenemos de nuevo a Huachaclajún Ubalcahuil en esta estela, y al fondo vemos otra que representa a un rey conocido como Nenúfar Jaguar, pero que hasta lo dejaron acá porque hasta aquí llegaba el sol, entonces le servía como un horizonte, ¿no? Todo era utilizado. Tenemos algunos lugares, esto no es Copán, pero que quiero mostrar los lugares que eran aliados de Copán, como el caso de Calakmul, Palenque, esto es Palenque, aparece en la estela que mencionan a Calakmul, a Palenque, y también a Tikal. Eran sitios aliados de Copán, que entre los mismos mayas tenían sus propias alianzas, pero también habían guerras entre ellos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la estela A, una de las más conocidas en Copán, viéndola la estela. Vamos a verla en lo que es una visión de 360 grados. Cada una de las estelas representa al gobernante, y ustedes pueden ver aquí que en la parte trasera aparece toda una escritura donde nos relata o nos cuenta quién era el gobernante, cuándo llegó al poder y qué cosas hizo. Lo podemos ver acá. Y por aquí aparece por qué le decían 18 conejos, justamente en este sector. Los primeros exploradores que fueron le pusieron 18 conejos, porque empezaron a descifrar y decían ellos que así decía. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, miren. Y vamos a encontrar en todas las estelas de Copán. Aquí aparecen 3 barras. Cada barra vale 5, son 15. 3 puntos, entonces si son 15 más 13 es 18. Y aquí aparece como la forma de un conejo. Aquí aparece el glifo de gobernante, y aquí aparece el símbolo de Copán, que es un murciélago. Vamos a verlo más en detalle acá. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 15, 18 y una especie de un conejo. No habían 2 conejos que conocemos hoy día. Tenemos el glifo de gobernante, ¿verdad? Y aquí tenemos el glifo de un murciélago. Ahora, para poder entender mejor, vamos a ver en este esquema que lo tengo por acá. Aquí lo tenemos, aquí lo vemos mejor. Entonces dice, cada barra vale 5, entonces serían 15, más 3, 18. 18 conejos. El glifo de gobernante, y aquí el glifo de Copán. Si lo traducimos, normalmente sería 18 conejos, vamos a verlo acá, sería 18 conejos, gobernante de Copán. Entonces los primeros exploradores cuando vienen a Copán, por eso lo titulan 18 conejos a este 13º gobernante, que el nombre era Huachaclajún Ubalcahuil. Sí, 18, pero las 18 caras del Cahuil. Entonces el símbolo de Copán, ¿qué era? Era un murciélago. Lo he venido comentando anteriormente. Entonces, en cada una de estas estelas, él cuenta su historia. Como digo yo, es como una especie de publicidad. Entonces vemos que las estelas están viéndose casi cara a cara. Cuando el gobernante entraba a esta zona, él lo hacía por este sector. Que él casi que hacía un recorrido por cada una de las estelas. Era como vamos a decir, un culto a él mismo, podemos decirlo. Y aquí podemos observarlo en la parte trasera donde aparece todo lo que es la información, y a cada estela le corresponde un altar. Esa era parte. Cuando llegó John Stephen y Frederick Catherwood para 1839, ellos encontraron Copán de esta forma. Esa estela que ven ahí es esta. Es la estela de 2 caras en Copán. Y eso es importante porque es de las pocas estelas de 2 caras. ¿Y a quién representan? Representan a Huachaclajún Ubalcahuil. Todavía preserva el color rojo porque estaban pintadas todas
en color rojo. Y aquí vemos una cara que está dando al este y otra cara que está dando hacia lo que es el oeste. Entonces, lo que está es observando ese paso del sol durante todo el día. Observemos, por ejemplo, una de esas caras. Aquí la tenemos. Este es el lado este de la estela. Observemos que el personaje aparece, este es el gobernante de Copán. Son tan detallistas que incluso casi hasta los dientes le hacen completo, ¿verdad? Y está con la boca abierta porque está diciendo que no está muerto, está vivo, ¿no? Está haciendo algún tipo de adoración o algo parecido. Cuando salían con la boca cerrada era que el personaje estaba muerto. Pero en la parte trasera, lo vemos acá, de la misma estela, ¿qué observamos? Observamos el mismo personaje, siempre con la boca abierta, pero algo interesante, tiene bigote y tiene barba. Quiere decir que el día está acabando, este es el lado oeste de la estela, el día está acabando y se está poniendo viejo. Pero también lo que el gobernante está diciendo que él tiene el control del sol, desde que sale hasta que se esconde. Por lo tanto, es el Kulahao, es la última fase de casi, es como un dios, sin haber muerto ya es un dios, siendo humano, ¿verdad? Aquí tenemos esta estela, que es la famosa estela B, que se encuentra en los predios de nuestra universidad, en lo que es en los edificios K1, K2, que es analizada, estudiada por el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía de la Facultad de Ciencias Espaciales, ¿no? Con muchos elementos que tienen que ver con temas de tipo espiritual. Bueno, y ahí terminamos este recorrido hablando acerca de este gran lugar conocido como Copán y hablando un poco de lo que es la dinastía real de los gobernantes de Copán. Ha sido un gusto, espero que lo hayan disfrutado.